Vamos a meditar en esta mañana y vamos a tomar como base esta porción que encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, del verso 1 al verso 6, y miramos especialmente el verso 3 y el verso 4, donde el Señor nos dice a través de Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a estar meditando en un punto muy importante. Hemos estado hablando de una guerra, de una batalla, y hemos estado mirando desde el principio, desde Génesis 3:15, que comenzó la guerra. Dos simientes, dos influencias, dos presencias. Mirábamos la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es la influencia de maldad que se mueve, que opera. Y ahí hay una guerra, habría contienda, habría disensión, habría una lucha, una guerra, una batalla entre esas dos simientes. Esas dos simientes vamos a mirarlas en esta mañana más directamente como lo que es la lucha interna, la lucha interior, la batalla, la guerra entre lo que es la carne y el espíritu. Mirábamos la semana pasada acerca de esa misma lucha, hablando de Ismael y de Isaac, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava, y mirábamos cómo dentro de nosotros hay una naturaleza que nos mueve todavía, que nos provoca, que nos incita a hacer lo que no es agradable al Señor. Y vamos a estar mirando cómo tenemos que enfrentar esa batalla día con día, porque todos peleamos esa batalla, unos de una manera, otros de otra. Todos estamos en una guerra, mis hermanos, todos. Y yo creo que de una y de otra manera todos tenemos luchas, y en un momento y en otro, en un momento o en otro, siempre hay áreas donde nos descuidamos, áreas donde el enemigo nos estorba, áreas donde todavía no tenemos un control, un dominio, un gobierno. Para muchos puede ser el matrimonio, para otros pueden ser los hijos, para otros puede ser el carácter, para otros pueden ser los celos, para otros pueden ser diferentes cosas, el materialismo, el desear las cosas del mundo, lo terrenal, lo material. Muchas de esas cosas nos estorban, nos afectan, y día con día debemos de luchar, debemos de pelear, porque dijo el Señor: aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero el mundo no debe de gobernarnos a nosotros. El sistema del mundo no es el que debe de tener el control sobre nuestras vidas. Nosotros estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos del reino de los cielos. Más allá del sol es donde está nuestra morada, nuestro palacio, nuestra habitación, nuestra casa, nuestro destino. En esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, vamos de pasadita. No se quede en esta tierra pensando como que es de esta tierra. Ni es de esta tierra, ni se va a quedar en esta tierra. Hay veces que vivimos en esta tierra como que somos eternos, pero no somos eternos, vamos de pasadita. Vamos a pasar por esta tierra como peregrinos, solamente como una persona que pasa dando un recorrido. Pero nuestra morada eterna no está en esta tierra, está más allá de esta tierra. Y debemos de entender y asimilar para no apegarnos a la tierra. La Biblia dice que todo aquel que se enlista como soldado de Jesucristo, dice que no se enreda en los negocios de la vida. No se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que se da de baja para poder, el que se da de alta para poder militar en las filas del Señor, en las filas del ejército del Señor. Porque quiero decirle, aquí tiene el Señor un ejército. Usted es parte de ese ejército. Y día con día vamos peleando una batalla,
vamos librando una batalla, y hay momentos que ciertamente hay luchas, hay descuidos, hay problemas, y hay veces que estamos en esa batalla y nos gana el enemigo por una área. Pero lo importante no es, hermano, limitarnos o quedarnos tranquilos o conformes. Es de que sepamos que aunque en un momento el enemigo nos gane un round, pero la batalla, la guerra, la hemos de ganar nosotros. La guerra la hemos de ganar nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo promete. El Señor dice: hijo, tienes que levantarte y tienes que saber que yo estoy contigo. Y si el enemigo te da un golpe, si el enemigo te da un golpe en una área y te debilita, tienes que fortalecerte. No te tienes que quedar limitado. No te quedes recibiendo golpes y golpes y golpes. Si el enemigo te da un golpe, pues levántese, afírmese, póngase en guardia espiritual y diga: me diste un golpe, pero me voy a levantar, me voy a fortalecer y no me vas a volver a dar ese golpe. Voy a cubrirme, voy a levantar la guardia, porque el Señor me mueve, me motiva a hacer eso. Entonces dice la palabra que el que se enlista en las filas del Señor, dice que no se enrede en los negocios de la vida por tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, no debemos de limitarnos, no debemos de dejarnos vencer, de enredarnos por las cosas de este mundo. No podemos enredarnos en las cosas de afuera, en el materialismo, en las cosas que se mueven, que gobiernan a este mundo. ¿Qué piensa el hombre en esta tierra? Para lo único que se prepara el hombre en esta tierra es para vivir mejor. El hombre se prepara noche y día, mañana y tarde, año tras año, para vivir mejor. Pero el Hijo de Dios no se prepara para vivir mejor, se prepara para morir mejor. ¿Cómo está esto? Es que en esta tierra no somos de esta tierra, y cuando nosotros pasamos de esta tierra, se acaba nuestro peregrinaje en esta tierra. Nosotros vamos a morir a esta tierra, pero entre más morimos a la tierra, más vivimos para Cristo. Entre más morimos a lo terrenal, más vivimos a lo espiritual. Más se manifiesta lo espiritual en nosotros, más se manifiesta la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces entendamos que no somos de esta tierra. Ahora, oiga bien lo que le voy a decir en esta mañana. Pablo habla y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa eso? Andar en la carne, pero no militar según la carne. Militar significa pelear. Militar significa combatir, luchar, pelear. Estamos defendiéndonos, peleando. Estamos en una guerra, estamos militando. Estamos como militares, estamos peleando esa batalla. Pero dice: andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Significa que estamos en un cuerpo humano, estamos en una naturaleza humana, y como humanos que somos, como hombres que somos, porque aunque usted sea cristiano y aunque busque al Señor y aunque ame al Señor, no deja de estar en una naturaleza llena de tantas cosas apegadas a la tierra, llena de tantos sentimientos, de tantas cosas que le apegan a la tierra, de tantos deseos por las cosas de esta tierra. Estamos en una naturaleza, estamos en la carne. No podemos escapar de esta prisión, por así decirlo. Este cuerpo en el que estamos limitados por este cuerpo. Y este cuerpo, y aún lo que es la carnalidad que hay en nosotros, nos incita, nos motiva, nos impulsa, nos atrae a las cosas de esta tierra, nos conecta a las cosas de esta tierra. Lo que es la carne, lo que es lo humano, lo terrenal, nos conecta con lo terrenal. Y lo que es lo espiritual, el espíritu que hay en nosotros, nos conecta con lo celestial, con lo espiritual. Por eso, entre más espíritu hay en nosotros, más conectados estamos con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios, con la libertad de Dios, con la paz de Dios, con el gozo de Dios. Porque en la carne nunca vamos a encontrar gozo, nunca vamos a encontrar paz, nunca vamos a encontrar satisfacción. En la carne nunca vamos a encontrar lo que necesitamos. No busque, no se afane buscando satisfacer su carne de alguna manera, porque la carne nunca va a ser satisfecha. Quiere satisfacción, el espíritu es el que da abundancia de bendición, de paz, de gozo, de satisfacción. Te llena, te complace, te fortalece. El espíritu es el que da vida
anda la carne, para nada aprovecha. Entre más buscas lo espiritual, entre más buscas lo celestial, más satisfecho, más completo te sientes, más realizado te sientes. Sientes que lo tienes todo. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, tiene buena relación con Dios, se siente completo, se siente satisfecho, siente que nada le hace falta. Oh, pero me hace falta la lavadora y la secadora y el carro y esto y lo otro. Pero dice, con que tenga al Señor, aunque ande en bicicleta, me siento lleno, me siento en paz, me siento tranquilo, porque la bendición, la felicidad del hombre no consiste en los bienes de esta tierra, consiste en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, consiste en lo que Dios puede darle al hombre. En eso consiste. Amén. Entonces dice el Señor, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El enemigo utiliza la carne para llegar a nuestra vida. El enemigo utiliza la carne para presentarnos la batalla. Hay un peligro muy grande del que debemos de cuidarnos en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra que enfrentamos día con día. Esto es de lo que más cuidado debemos de tener. Todos peleamos una batalla, todos peleamos una guerra, pero ¿sabe qué? Muchas veces estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la guerra, estamos perdiendo la lucha, estamos perdiendo a los hijos, estamos perdiendo el matrimonio, estamos perdiendo la paz, estamos perdiendo la felicidad, estamos perdiendo la libertad espiritual, estamos perdiendo en muchas áreas de nuestra vida. Y nos preguntamos por qué estamos perdiendo. Si Cristo está con nosotros, si hablo la palabra de Dios, si me respaldo con la palabra, si invoco el nombre del Señor. Hay veces que por más que invoque el nombre del Señor, hay veces que por más que hable la palabra, hay veces que por más que diga lo que diga, no va a encontrar resultado, no va a encontrar eficacia en lo que hace. ¿Por qué razón? Porque hay un secreto importante que debemos de entender, de comprender, de asimilar en lo que es la lucha, la guerra espiritual que día con día peleamos. Y este detalle es algo tan insignificante, pero tan grande y tan esencial. El enemigo siempre que quiere provocar una lucha, provocar una batalla, que quiere presentar una batalla a tu vida, puede ser una batalla en el hogar, en tu salud o en cualquier otra área que venga a provocarte a pelear, que te venga a hacer la guerra con tus hijos, con quien sea, donde sea. Siempre que te enfrentas a una guerra, el enfoque, el propósito ideal y completo del enemigo es de que puedas entrar a pelear en un terreno, en el terreno de la carne. Siempre la incitación del enemigo va a ser provocarte a pelear, pero la intención del enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre va a ser de provocarte a pelear en el terreno de la carne. Hay dos terrenos donde se puede pelear la batalla. Uno es el terreno de la carne y el otro es el terreno del espíritu. Siempre que uno pelea una batalla, el enemigo va a hacer lo que sea necesario por atraerte y por meterte a este terreno de la carne para presentarte la batalla. Y cuando te presenta la batalla en el terreno de la carne, estás derrotado antes de comenzar a pelear. Ya perdiste la batalla antes de comenzar a pelear. Ya estás perdido. Oh no, hermano, yo voy a hablar la palabra, de nada te sirve. Oh no, yo voy a reprender en el nombre de Jesús, de nada te sirve. Cuando estás en el terreno de la carne, de nada te sirve lo que haces. La batalla la vas a perder. Es una derrota asegurada cuando te metes a pelear en el terreno de la carne. Oh no, yo voy a usar la palabra para corregir y para decirle lo que tienen que hacer estos muchachos, o tengo que decirle a la mujer lo que tiene que hacer. Pero si lo haces en la carne, impulsado por tu carne, impulsado por tu naturaleza, aunque digas estoy hablando la palabra, podrás leer y decir y recitar la palabra de Génesis, Apocalipsis, y no surge efecto porque estás en la carne, estás hablando carnalmente, estás usando la misma palabra carnalmente, a tu conveniencia, respaldándote con ella, pero no con el respaldo de Dios. ¿Cómo viene el respaldo de Dios? Cuando te brincas al Espíritu, y en el Espíritu dices, aquí sí, vamos a pelear la batalla, y en el Espíritu eres vencedor. Aún antes de comenzar a pelear, ya ganaste, ya es tuya la victoria. Todo el que entra al terreno del Espíritu, aún antes de comenzar a pelear, ya tiene la victoria, ya tiene la victoria.
Quiere decir que si vas a pelear y hay un problema, hay un pleito, hay gritos, se pone tensa la cosa ahí, se pone que se suben los humos, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El diablo te va a decir: párate en el terreno de la carne, dile lo que tiene que decir, dile lo que tiene que hacer, ponte al tú por tú, no te dejes. Se está metiendo al terreno de la carne. Mira, tú tienes la razón, ¿por qué te dejas? No te quedes callado. El diablo le está trayendo al terreno de la carne. Puedes tener la razón, puede ser cierto lo que estás diciendo, pero estás en la carne, y en la carne solamente hay perdedores. Nada bueno saldrá de eso. Pero hay momentos que tienes que pararte en el terreno del Espíritu, y en el terreno del Espíritu dice la palabra: el que se humilla será exaltado. Te humillarás, parece que vas a perder, no vas a hablar, no vas a decir nada, pero dice la palabra: si te humillas, y yo te levantaré, y yo te exaltaré, y yo te bendeciré, yo daré testimonio de ti, y yo meteré mis manos y pelearé por ti. No habrá para qué pelees, y yo estaré de tu lado. ¿Sí me comprende? El enemigo le dice a uno: no te dejes la carne, meterlo al terreno de la carne. No te dejes, mira, tú esto, tú lo otro, tú puedes, mira, dile, mira, no te dejes la carne. Siempre que te arrastre el enemigo al terreno de la carne, vas a perder. Vas a perder todo lo que haces por impulso de la carne. ¿Por qué? Porque ese es el terreno donde el enemigo tiene autoridad. Ese es el terreno donde el enemigo tiene derecho, por así decirlo. Pero en el terreno del Espíritu no puede ni pisar un pie en ese terreno, porque se quema por la presencia de Dios. Ahí está gobernando sola y únicamente el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. La palabra que hablas es efectiva, lo que haces tiene efecto. ¿Por qué? Porque estás con un respaldo especial de Dios. Si estamos comprendiendo, el 90% de batallas que peleamos las peleamos en la carne, y por eso las perdemos. Queremos arreglar problemas en el hogar y miramos el problema y no miramos la lucha. Es una lucha espiritual, y la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero lo único que miramos es a la persona, es el problema, y comenzamos a discutir y al tú por tú, y a alterarnos, y a faltarnos al respeto, y a gritarnos, y a hacer un montón de cosas. Y no, yo tengo la razón, y no, tú no, yo la tengo. Y comienza el pleito, y comienza la disensión. ¿Qué sucede? Estamos entrando al terreno de la carne. Ahí no hay vencedores, los dos van a ser perdedores. Oh, yo gané, la puse en su lugar, le dije lo que le tenía que decir. No, ya andas con resentimientos, ya no se hablan, ya no se tratan bien, ya hay rechazo de un lado para el otro. ¿Qué pasó? Es que se metieron al terreno equivocado y perdieron. Aunque el diablo te diga: no, tú ganaste, tú fuiste el vencedor, le dijiste lo que le tenías que decir. Mentira del diablo. Perdiste igual que él o igual que ella. ¿Por qué? Porque actuaste en la carne, y en la carne todos pierden. No te paraste en el terreno que tenías que pararte, en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios, y conforme a la palabra de Dios, para que tuvieras el respaldo que deberías de tener. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces, la mayoría de problemas que tenemos, de luchas, de batallas, le voy a hablar prácticamente, porque la mayoría de batallas son prácticas. Son con los hijos, son con el esposo, son con la esposa, son en el trabajo, son en la iglesia. Esa es la realidad de la vida. No le voy a hablar de otras cosas más profundas. No le voy a hablar de lo natural, de lo que vivimos día con día. Es la batalla que presentamos, que luchamos, que batallamos, que combatimos cada día. Y tenemos que saber cómo estamos peleando. Porque le repito, si estamos siempre siendo incitados por el enemigo a que tú tienes que ganar, tú tienes que decirle, tú tienes que ponerlo o ponerla en su lugar, hermanos, no vamos a llegar a ningún lugar. No vamos a llegar a ningún lugar. ¿Por qué nos cuesta tanto pelear en el Espíritu? Porque para pelear en el Espíritu tenemos que perder en la carne. Y a nadie le gusta perder en la carne. A nadie le gusta que lo humillen en la carne. A nadie le gusta sentirse mal en la carne. A nadie le gusta que lo ofendan en la carne. A nadie le gusta que lo hagan sentir mal en la carne, porque apenas lo tocan, lo hacen sentir mal, y ya saca la actitud, y ya saca el carácter, y ya se enojó, y ya cambió, y ya se puso en otro terreno, ya se puso en otra disposición. Y como cristianos somos buenos para respaldarnos en la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Oh, que mira, la Biblia dice que esto y que esto y que esto y que esto.
Y le dice ella a él, y él también, pues mira que tú no te sujetas, que también dice esto y esto y esto. Y ahí están tirándose con la misma Biblia. Y piensan que por estar mencionando la Biblia están ganando algo. La Biblia no es para contender. La Biblia es para edificar, para reconocer nuestros errores, para humillarnos, doblegarnos y decir: Señor, estamos mal los dos, tú tienes la razón, Señor, y nosotros necesitamos reconocer y aprender de ti, Señor. ¿Sí me comprende? Entonces no podemos, no debemos de entrar a ese terreno, porque siempre que hay una lucha, no te pongas a pensar qué tan grande es la lucha, no te pongas a pensar lo fuerte que es, no te pongas a pensar cómo le va a hacer para vencer, no te pongas a pensar en nada. Solamente considera una cosa: ¿dónde estoy peleando la guerra? ¿Estoy peleando en el terreno de la carne o estoy peleando en el terreno del espíritu? Solo analiza eso. No te preguntes si es contra tu hijo que está en rebeldía y que esto y que el otro. Si está en rebeldía y esté en lo que esté, que no te preocupe. Tú nomás mantente en el espíritu. Mantente con esa humildad, con ese amor, con todo lo que el espíritu da. El espíritu es gozo, paz, amor, bondad, fe, mansedumbre. No es ira, ni contienda, ni disensión. También es orden, autoridad. Y también es necesario eso. Hay momentos cuando, estando en el espíritu, tienes que establecer un orden formal, sí. Tienes que corregir, claro que sí. Pero tienes que hacerlo impulsado por el espíritu. Tienes que hacerlo en amor, con paz en tu corazón. No con gritos, no con ira, no con maltratos, no con abusos, no con cosas que hieren y lastiman, porque eso trae consecuencias. Siempre que uno busca corregir a otra persona y no lo hace en amor, no lo hace en el terreno del espíritu, hay consecuencias, hay rencillas, enojos y envidias, y nunca hay bendición. Pero siempre que lo haces bajo un espíritu de humildad, de amor y con paz en tu corazón, Dios va a hacer algo y va a restaurar a la otra persona y le va a hacer reconocer, y va a ser para gloria de Dios, porque peleaste la batalla, pero la peleaste en el terreno del espíritu, no en el terreno de la carne. Estamos comprendiendo. Para ser vencedores en el espíritu, tenemos que ser perdedores en la carne. Perder en la carne. No nos gusta perder, nos gusta ganar en la carne, aunque perdamos en el espíritu. Nos gusta ganar en la carne, que se diga que yo tengo la razón, que se diga que como yo digo se van a hacer las cosas, aunque sepamos allá adentro que estamos mal y que no estamos haciendo las cosas bien. Pero nos gusta ganar en la carne. La carne nos gusta que se mire, que la carne que se esponje y que se mire muy especial y que se siente especial. Y tenemos que crucificar y clavar esa carne y presentar la batalla. Si el enemigo trae una guerra a tu matrimonio, dile: está bien, ¿quieres guerra? Vamos a pelear, pero no me vas a llevar a los gritos, ni a las envidias, ni a los chismes. Me voy a parar o me voy a doblar de rodillas, orando por mi matrimonio, orando por mi hogar. Voy a hacer lo que vaya a hacer en amor, en humildad. Voy a asegurarme de que esté en el terreno del espíritu, y el diablo no te ganará ni una sola batalla, ni una sola batalla te ganará cuando estás parado en el terreno del espíritu. ¿Sí me comprende? ¿Por qué perdemos tanta batalla? Porque peleamos en la carne. No importa que hables palabra de Dios, no importa que reprendas al hijo y le digas no sé cuántas cosas con enojo y con gritos, y hasta uses la palabra del Señor, de nada te sirve. Le provocas más ira y hasta rechazo a las cosas de Dios. No para ser como él, para ser como ella. Mejor ya no voy, mejor ya no quiero nada. Porque actuamos en la carne. Queremos cambiar a la gente con nuestras manos. Queremos que nuestras palabras sean las que hagan la obra. Queremos que en nuestro tiempo y en nuestro momento se haga lo que uno quiere. Y no es como uno quiere, ni cuando uno quiere. No es con espada, no es con ejército, no es con gritos ni con palabras. Es con el Espíritu Santo de Dios, que se ha de pelear la batalla, que se ha de ganar la batalla y que se ha de conquistar la victoria en el terreno que te encuentres, en el terreno que te encuentres. De aquí en adelante, en cada lucha que tengas, hazte una pregunta. Hazte una pregunta: ¿estoy en la carne o estoy en el espíritu? Tengo un problema, amén, gloria a Dios. Problemas todos tenemos, pero quiero ser vencedor en el problema. Quiero tener victoria en ese problema.
Bueno, si quieres tener victoria, el Señor te garantiza la victoria, pero solamente te dice una cosa: asegúrate del terreno donde vas a estar. Asegúrate quién te está moviendo, tu carne o el Espíritu Santo de Dios. No puedes hacer algo si no hay paz en tu corazón. Una de las maneras más hermosas de darse uno cuenta cuando es el Espíritu Santo que lo mueve a uno es que siente paz en su corazón. Siente la paz de Dios. Aunque todo esté mal en tu alrededor, sientes la paz de Cristo en tu corazón. Y sientes que el Señor te diga: hijo, aunque esté temblando la tierra alrededor de ti, aunque tengas que tomar decisiones fuertes, pero si tienes la paz de Cristo, si tienes libertad para decirle: gracias, Señor, me das esa paz para hacer decisiones, para tomar acciones, para caminar, para desarrollarme en amor y en libertad. Gracias, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque estoy en el terreno donde debo de estar. Estoy parado donde debo de estar. Estoy en el terreno del Espíritu y no en el terreno de la carne. Si comprendemos, mis hermanos, entonces hay dos terrenos, y lo que determina la victoria no es lo hábil que soy para pelear. Oh, yo soy inteligente, yo sé cómo solucionar los problemas, yo tengo mucha experiencia, yo esto, yo lo otro. Mentira. Tu mucha experiencia y tu mucho conocimiento y tu mucho tiempo en el Señor y todo lo que tengas, de nada te sirve. De nada te sirve. Puedes tener 20, 30 años en el Señor y de nada te sirve. De nada. No es las facultades que tienes. Yo tengo tanta sabiduría, sé qué hacer, sé cómo moverme, sé qué decir, sé no qué decir o qué no decir. Bueno, no importa lo que sepas. Si estás en la carne vas a perder. Si estás en ese terreno vas a perder. Pero si estás en el Espíritu, puedes ser el más ignorante que haya. Y puede ser que estés ahí: Señor, yo no sé ni qué hacer, no sé ni qué decir. Lo único que te digo, hijo, es que no te pases al terreno de la carne. Cuídate, mira lo que son los frutos de la carne. Cuídate de celos, de griterías, de envidias. Cuídate de todo aquello que menciona la palabra. Cuídate de aquello y humíllate. Busca lo que está en el Espíritu. El Espíritu te manda que esperes, que ores, que clames, que no pelees con las armas de tus manos, que no pelees con las armas de tus labios, que pelees con las armas de tus rodillas. Que dobles rodilla y clames por aquella necesidad, y entiendas y reconozcas que la victoria es tuya. Si te pones en el terreno que debes de estar, la victoria es tuya. La victoria no la asegura ni la garantiza. Una vez más te digo, el conocimiento, ni el tiempo, ni la experiencia, ni nada de eso. Es superficial. Todo eso es superficial y nada de eso te garantiza victoria. Nada. Lo único que te garantiza la victoria es estar en el terreno que debes de estar. Si no estás en el terreno que debes de estar, puedes ser el más sabio y no puedes sobrevivir. Puedes ser el más hábil, el más fuerte, el más inteligente, el que ora más y el que ayuna más, y de nada te sirve. Se derrumba todo. Hermano, pero yo oro mucho. De nada te sirve si cuando se presenta la batalla, en vez de actuar, de moverte en el Espíritu, comienzas con gritos y con cosas negativas. Estás peleando en la carne y estás perdiendo la batalla, y de nada te sirvió ni la oración, ni el ayuno, ni todo lo que hiciste. Entonces, cuando vas a pelear la batalla, sí, la oración es buena, claro que es buenísima. El ayuno es bueno, claro que sí. El pelear, el usar la palabra de Dios, claro. El invocar el nombre del Señor, claro que sí. Pero todo eso funciona cuando estás en el terreno del Espíritu. En ese terreno hay respaldo, hay cobertura, hay bendición. Y si tan solo estás en ese terreno, Dios te cuidará, Dios te guiará. Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y yo estaré contigo y yo te aseguraré la victoria, porque habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es precioso, es hermoso entender esto. Vamos comprendiendo hasta ahí. Entonces, no se base en sus habilidades, no se base en que sabe más que la otra persona. Es que como yo sé más, la otra persona me tiene que escuchar. Como yo tengo más conocimiento, porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro. No, hermano, de nada te sirve eso. Es que yo soy el que traigo el dinero a la casa. Es que yo soy el que hago esto, el que hago lo otro. De nada te sirve lo que tú seas ni lo que tú hagas. Lo que importa es entender que estás peleando una batalla.
se te presenta una lucha, una guerra, y lo que determina la victoria no son los elementos que tienes para pelear. Recuerde que Saúl tenía espada grande, tenía su escudo, tenía su armadura, tenía todo. Y el pobrecito de David era un pastorcillo de ovejas que no tenía nada. Traía un palo en su mano, una honda y 5 piedras en un morral. Eso es lo que traía. Y cuando se enfrentó a aquel gigante, Saúl no pudo enfrentarse con toda su armadura, porque no estaba en el terreno que debería de estar. Las armas son vanas y nulas en esta batalla cuando no estás en el terreno que debes de estar. Son nulas, de nada sirven. La espada es vana, la sabiduría es vana, el conocimiento es vano, la experiencia es vana. Lo que sabes, lo que eres, lo que crees que eres, lo que crees que tienes es vano si no estás en el terreno que debes de estar. Pero dice la palabra que David estaba en el terreno que debería de estar. Estaba en el espíritu, estaba dando lugar a Dios directamente en todo aquello. Y dice que Saúl le dijo: ponte mi armadura. Se la quiso poner y no pudo ni andar con ella. ¿Por qué? Porque no estaba adiestrado en ella y no estaba su confianza en la armadura. Dice que le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Quédate con tu armadura, yo me voy con lo que yo tengo. ¿Y qué tienes? Pues este palo. ¿Y qué más? Pues esta honda. ¿Y qué más? 5 piedras en este morral. Y con eso vas a hacer frente a ese gigante que trae su escudero delante de él, que trae espada, lanza y jabalina, que es un guerrero desde su juventud. Con eso te vas a enfrentar. David, ¿qué haces si no sabes ni pelear? No eres ni guerrero. Y para terminar, ni siquiera llevas armas de valor, de poder. No llevas armas útiles. Llevas una piedra y una honda. ¿Qué vas a hacer con eso? Con un palo. Y dice que dijo: no te preocupes, yo voy a pelear la batalla. Y yo voy y no voy en mi nombre. Yo sé dónde estoy parado y sé a quién he creído. Voy en el nombre del Señor de los ejércitos y voy a derribar ese gigante. No importa lo grande que sea, no importa lo fuerte que sea, no importa que yo no sea un guerrero, no importa que ni pelear sé. Vengo saliendo de cuidar las ovejas, vengo del campo, no soy guerrero, no sé usar espada, no me queda bien la coraza, no sé usar la armadura. Soy nuevo en el camino del Señor. No importa que seas recién nacido, podrás comenzar apenas en el Señor, pero dice el Señor que Él es el que tendrá cuidado de cada paso de sus pequeñitos. Las ovejas que están en su mano, dice que nadie las arrebatará de su mano, porque nadie hay mayor que Él para cubrirlas, para protegerlas. Él es suficiente, Él tiene control, Él tiene poder, Él tiene autoridad. Aleluya. Si comprendemos. Entonces dice que David se enfrentó al gigante, y el gigante lo miró, lo menospreció y le dijo: hoy te voy a matar y voy a dar tu carne a las bestias del campo y a las aves del cielo. Y te voy a matar, que soy un perro, le dijo, para que vengas a mí con un palo y con una honda. Lo menospreció porque decía: oye, ¿qué vienes tú con esas armas? Ni pelear sabes y ni armas traes. Pero dijo: no te preocupes, gigante, no te preocupes, te miras grande, pero hay uno más grande que tú. Y yo no vengo en mi nombre ni con mis armas, vengo en el nombre del Señor y vengo con las armas del Espíritu, vengo con las armas de Dios. Estoy parado en el terreno que debo de estar parado, y no determina la victoria la espada que traigo, ni espada traigo, pero traigo a Cristo. Traigo el poder de Dios conmigo. Estoy parado en el terreno que debo de estar parado, y ahí hay garantía de victoria, garantía de seguridad. No hay nada que pueda venir a estorbarte, porque estás parado donde debes de estar parado. Y era grande el gigante y traía armas, y David no traía nada, pero con una honda y una piedra derrotó al gigante. Una sola piedra quedó clavada en su frente como una bala. Veamos qué dice la palabra del Señor. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo andaba haciendo cosas malas? No. Significa que Pablo estaba en una naturaleza humana, una naturaleza llena de debilidades, una naturaleza llena de temores, una naturaleza llena de inquietudes, de ansiedades, de tentaciones. Uno es tentado por la carne. Por eso dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay una lucha. La carne es lo que lo orilla a uno, es lo que lo provoca a uno, es lo que lo desvía a uno. Entonces aquí miramos que el apóstol dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto significa
que aunque estamos en una naturaleza humana llena de debilidades, llena de tentaciones, llena de problemas, llena de dudas, de temores, cuando usted siente duda, la duda viene en la carne. Su carne siente duda. ¿Y qué si Dios no me ayuda? ¿Y qué si Dios no me respalda? ¿Y qué si me pasa esto? ¿Y qué si me muero? ¿Y qué si aquí? ¿Y qué si allá? Viene la duda a la carne. Cuando uno se va a enfrentar a un problema grande, llega el temor y tiene temor. Y el temor es el que comienza a dañarlo, a limitarlo, a debilitarlo. El temor llega en la carne. Hay muchas cosas que sentimos cuando hay un problema grande y uno comienza a sentir enojo y se comienza a enojar. Hay veces que no podemos controlar lo que estamos sintiendo. Nos enojamos. Ahí llega la lucha a la carne. El enemigo ataca y presenta la batalla en la carne. Siempre te va a provocar tentación en la carne, debilidad en la carne, temor en la carne, duda en la carne, desconfianza en la carne. Va a provocarte todo lo negativo en la carne. Vas a sentirte en momentos desanimado y en la carne te sientes desanimado, no en el espíritu. Recuerda lo que el Señor dijo a sus discípulos cuando estaban orando y Él luchando en Getsemaní. Dice que se quedaron dormidos y el Señor viene y los despierta y les dice: levántense. Y les dice: ¿saben qué? A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. La carne es débil, están sintiendo debilidad. La debilidad viene en la carne. El sueño, la tentación, la lucha, el desánimo viene en la carne. Pero dice Pablo: aunque andamos en la carne, aunque sentimos esos efectos de la carne, aunque sentimos ese desánimo en la carne en momentos, aunque sentimos esos problemas, esos enojos, esos celos, esas cosas negativas en la carne, aunque lo sentimos en la carne, dice Pablo, pero no pelees conforme a la carne. Si lo sientes en la carne, no te preocupes por lo que sientes, no te muevas por lo que sientes, no vivas por lo que sientes. El problema más grande de nosotros es que nos movemos por lo que sentimos, reaccionamos conforme a lo que sentimos, y lo que sentimos en la mayoría de los casos es carnal y terrenal, no es directamente lo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia no dice: y el creyente y el justo por lo que siente vivirá. La Biblia no dice: y el justo por lo que experimenta allá adentro vivirá. No, la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. La fe es creer al Dios de los cielos, lo que Dios dice, lo que Dios puede hacer, lo que Dios promete hacer en nuestras vidas. Eso es lo que importa, eso es lo que vale. Eso es lo que debemos de afianzarnos, eso es en lo que debemos de anclarnos, no en lo que la carne dice, sino en lo que la fe dice. La fe no es sentir. Cuando viene el desánimo, el enemigo te va a decir: mira cómo estás desanimado, quédate en casa, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Mira nomás los problemas que hay, mira la necesidad que hay, mira la situación de tu casa, mira a tu esposa, mira a tus hijos, ¿qué vas a hacer? No vayas de hipócrita a levantar tus manos allá a pretender que todo está bien. Eso es lo que el enemigo te dice, deteniéndote, limitándote. Pero dice el Señor: hijo, tú no debes de moverte por lo que siente tu carne. Hermano, pero siento esto. Que te importe poco lo que sientes, que te importe mucho lo que crees. Lo que crees es lo que dice la palabra. Tienes que creerle a Dios antes de lo que sientes, por encima de lo que sientes. Eso significa esto: andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Quiere decir que le creo a Dios por encima de lo que siente mi carne. Andamos en la carne. Hermano, pero es que me siento mal, me siento enfermo, me siento muy enfermo, creo que me voy a morir. No actúes conforme a lo que sientes, actúa conforme a lo que Dios te dice. El diablo te dice: mira cómo te sientes, mira, hasta los ojos se te están poniendo amarillos, te estás poniendo medio raro, mírate al espejo, mira cómo estás, y comienza a hacerlo decaer, estás enfermo. Pero el Señor dice: aunque te sientas enfermo, camina en fe. Por sus llagas fuimos curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. El terreno del espíritu no es lo que siento. El terreno del espíritu es lo que dice la palabra de Dios.
El terreno de la carne es lo que siente mi carne. Si tu carne siente temor y estás ahí con temor, pues ese es el terreno de la carne. Estás parado en el terreno de la carne y eso te va a debilitar y vas a perder la victoria. Pero si te pasas al terreno del Espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no vas a sentir temor? No, vas a seguir sintiendo temor, porque la Biblia dice que aunque andamos en la carne, es decir, no podemos muchas veces evitar los efectos que sentimos en la carne. Aunque estés parado en fe, hay veces que vas a sentir los efectos de la carne, el dolor, el temor, la duda, todo aquello. Pero aunque lo sientas, si estás parado en el terreno de la fe, del Espíritu, vas a declarar la palabra, vas a confesar la palabra y vas a caminar y vas a vivir por lo que dice la palabra. La fe te sustentará, la fe te levantará, la fe te sanará, la fe te dará la victoria. Ahí estarás peleando la buena batalla de la fe, aleluya. Ahí estarás peleando la buena batalla de la fe. Eso es lo que significa pelear la buena batalla de la fe. Imagínese usted la tentación del Señor Jesús. El Señor fue tentado en el desierto. La Biblia dice que Satanás esperó 40 días y 40 noches hasta que tuvo hambre el Señor. Y cuando tuvo hambre, vino a él el tentador, le llevó en su carne. No le pudo llegar con otra tentación porque el Señor estaba limpio. Pero como en lo físico él sentía hambre como ser humano, esa fue la debilidad. Y llegó y lo tentó diciendo: si eres hijo de Dios, duda. Primeramente, ¿será que eres hijo de Dios? ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que Dios te oye? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te responde? ¿Por qué ese hijo anda perdido y tú le pides a Dios y no hace nada? ¿Por qué estás enfermo y le pides a Dios y sigues igual o peor? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces, aunque parece, o aunque somos hijos de Dios, por qué parece como que no hay respuesta de Dios? Eso fue lo que llegó el diablo a querer meterle primeramente al Señor. Si eres hijo de Dios, no le dijo tú que eres hijo de Dios, le dijo si eres hijo de Dios. Lo primero que el enemigo busca hacer es derrumbar tu fe, porque cuando derrumba tu fe, te brinca al terreno de la carne. Siempre que pierdes la fe, ya estás en la carne, no en la fe, no en el Espíritu. Entonces el enemigo busca destruir tu fe. Si eres hijo de Dios, si Dios está contigo, si Dios te quisiera, si Dios te amara, no estarías como estás, no pasarías lo que pasas. Mira nomás cómo estás. Eso es lo que le dijo el diablo al Señor. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás con hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se convierten en pan. Su debilidad, su necesidad, tenía hambre. El diablo va a llegar a ti y te va a decir: si eres hijo de Dios, a ver, di que tu problema se solucione, di que se sane tu cuerpo, di que tus hijos sean salvos, a ver que suceda algo, a ver que cambien las cosas. Muchas veces no van a cambiar en lo físico, en lo humano, pero tú las tienes que cambiar en el Espíritu. Significa que vas a hacer lo que hizo el Señor. El Señor estaba parado en el Espíritu, y estar parado en el Espíritu no solamente significa orar y ayunar y hacer todas las cosas, sino que estar parado en el Espíritu significa no vivir por lo que la carne dice, piensa o siente. No vas a vivir por lo que la carne piensa. Todo lo que te llega a tu mente, no vas a vivir por eso. No vas a vivir por lo que siente tu carne, tus emociones, tus sentimientos, temores, dudas, todo aquello. No vas a sentir por lo que siente, no vas a vivir por lo que siente tu cuerpo, por enfermedades, por dolores, por todo aquello. No, vas a pararte como el Señor Jesús, reconociendo, pararte en el Espíritu. Pelear en el Espíritu es no dejarte mover por lo que tu carne siente o tu cuerpo. Es poder decir, como dijo el Señor: ciertamente tengo hambre, ciertamente mi cuerpo está débil, ciertamente tengo necesidad, ciertamente mi esposo anda perdido, ciertamente mis hijos son inconversos, ciertamente estoy enfermo, ciertamente habrá este problema, pero no solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de lo que yo pueda sentir en mi carne o mirar con mis ojos viviré. No solamente de lo que mis ojos naturales miren, de eso voy a vivir. No, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso viviré, de eso me alimentaré, de eso me saciaré, de eso me llenaré, aleluya. Eso me sustentará. Eso es lo que significa pelear en el Espíritu.
Porque aunque las armas, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no peleamos según la carne. ¿Cómo te sientes? Me siento mal, pero no reacciones como que te sientes mal. No vivas por lo que sientes, vive por lo que crees en la palabra de Dios. Habla la palabra, pero háblala en fe, creyendo la palabra. No puedes pararte en el terreno de la carne, dando cabida a lo que viene a tu mente, a lo que viene a tu corazón, a lo que siente tu cuerpo, porque el enemigo se basa en todo eso. Y eso es, si respondes a la carne, estás peleando en la carne. Pero si no respondes a la carne como que te aguijonea y te aguijonea por aquí, por allá y por allá, con una enfermedad, con un problema, con otra situación, como para provocarte, como cuando una persona llega y te empuja y te quiere provocar a pleito, y si tú te volteas a pelear, ya perdiste en la batalla. Pero si la carne te está ahí empujando, provocándote a pelear, y tú la ignoras y sigues caminando, y ahí va empujándote, la ignoras y sigues caminando, tienes la victoria segura en Cristo Jesús. No reacciones al aguijón de la carne. No reacciones al aguijón de la carne. No reacciones al aguijón de la carne. El diablo te va a provocar en la carne, nunca en el espíritu. Te va a aguijonear en la carne, te va a empujar, te va a dar unos empujones como diciendo: vente, pelea conmigo. Dile: sí peleo, pero no en la carne. Peleo de rodillas, peleo en el espíritu, peleo reaccionando en la palabra, creyendo a la palabra. No voy a dejarme mover por tus mentiras, por tus engaños, de que tengo que convertir piedras en pan, de que tengo que hacer lo que tú dices, de que tengo que mirar con mis ojos la respuesta que estoy esperando. No tengo que moverme de esa manera. No voy a reaccionar ni responder conforme a lo que mi carne siente. Voy a reaccionar y a responder conforme a lo que dice la palabra de Dios. No solamente de pan vivir el hombre, no solamente de una sanidad vivir el hombre. Mira cómo estás enfermo. No solamente estando sano puedo alabar al Señor, también así puedo alabarle y darle gloria, y viviré por lo que Dios me da, por su palabra, por su presencia, por su bendición. Viviré por lo que Él hace en mi vida. Viviré porque su fortaleza está en mi vida. Esté con los efectos que tenga en la carne, estoy en victoria y estoy en triunfo, y mis ojos mirarán el fruto de mi fe. Quiere decir que si tengo fe en aquello, mis ojos mirarán aquel fruto. Pero hay veces que al momento no se manifiesta de esa manera. Hay veces que al momento uno no alcanza a mirar. El Señor, cuando el diablo dijo: convierte las piedras en pan, podía convertirlas en pan en un segundo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque ya no sería fe, ya serían obras, ya sería entrar en la carne, ya sería mostrarle en la carne lo que Él podía hacer. Y la batalla no está en mostrarle al enemigo lo que uno puede hacer o lo que Dios puede hacer en uno. No, la victoria está por la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que si confesamos y creemos que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el Cristo, que Él nos da la victoria, que por Él estamos en bendición y en poder, seremos salvos, tendremos bendición, tendremos victoria garantizada y asegurada de parte del Señor. ¿Sí me comprende, mi hermano? Entonces, ¿qué es militar en el espíritu? Porque aunque andamos en la carne, es decir, no vas a poder escapar de los efectos de la carne. No vas a poder escapar. Hermano, me siento mal. Sí, yo también me siento mal en momentos. Me siento desanimado. ¿Pero usted cree que yo no? Yo también. Pero a pesar de lo que uno puede sentir, no va a andar uno ahí todo mal. No, aunque la carne por dentro pueda sentirse mal y débil por lo que sea, usted no debe de reaccionar conforme a la carne. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso le puso esa trampa, por eso le puso esa debilidad, por eso le dio ese aguijón, por eso le está empujando y provocando para que pelee en la carne. Pero si logra pelear en la carne, está acabado, está terminado. No reaccionemos en la carne, lo que está diciendo el apóstol. No reaccionemos, no peleemos, no respondamos a lo que la carne nos pide, al efecto de la carne. Ignóralo, hazlo a un lado. Que el enemigo te quiere provocar en la carne, déjalo a un lado, ignóralo, sigue caminando. Mantente en el espíritu, mantente creyéndole a Dios. Hermano, pero tengo hambre. El Señor también tenía hambre cuando estaba en el desierto. Pero dice que cuando dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, dice que después de que tuvo la victoria completa,
Dice que vinieron ángeles de Dios y lo sustentaban, lo fortalecían. Yo creo en la ministración de ángeles, mis hermanos. Eso es bíblico. Es decir, los ángeles vinieron a Elías y lo fortalecieron en su mayor debilidad con pan. No cualquier pan, un pan especial que lo fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. Los ángeles están manifestándose continuamente al servicio de los que han de heredar la salvación. Y yo creo que cuando tú estás en debilidades, pero te paras en la palabra y tu carne decae y tu carne no puede más, Dios envía mensajeros ángeles celestiales que te sustenten, que te fortalezcan, que te alienten para que sigas adelante. Te dan el alimento, la palabra, la fuerza, la bendición que te impulsará, que te animará para seguir en victoria, para seguir caminando. ¿Sí me comprende? Al final de la tentación en el desierto vinieron ángeles y le servían al Señor, lo fortalecían. Alguien dirá: no más al Señor. No más al Señor, no más a todos los hijos del Rey. Están los ángeles para servirte. Dios dice: lo único que quiero es que te pares en fe, que te pares en la palabra. Y llegaré a un ángel que te opere ese cáncer, que te opere ese tumor de tu cabeza, que te arregle tu matriz, que te acomode, que te desaparezca lo que hay allí. Enviaré un doctor celestial que te limpie de todo mal, que restaure tu cuerpo, que restaure tu vida, que quite el estorbo de tu familia, que restaure tu hogar, que restaure tu matrimonio, que restaure tus hijos. Enviaré ayuda, enviaré bendición, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es bíblico, eso es fundamental en la palabra de Dios, y debemos de aprovecharnos de ello, debemos de echar mano de ello, debemos de tomar acceso y bendición de ello. Entonces, recuerde bien cómo estamos reaccionando, cómo estamos respondiendo. Hay un enemigo que está queriendo provocarnos a guerra. Hay un enemigo que nos está empujando, aguijoneando para que respondamos a la agresión de la carne. Y si tú respondes a la agresión de la carne, pierdes la batalla. Pero si te llenas del Señor, hermano, ¿pero cómo? Mire lo que siento. Pues vamos a ver qué dice el Señor. Allá adelantito, 2 de Corintios capítulo 12. Oiga lo que dice el verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era el aguijón que venía a su carne? Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Le daba unas bofeteadas, unas cachetadas allá a Pablo, aquel mensajero. ¡Qué tremendo! Era un aguijón. Dice: ¿por qué? Para que no me enalteciera. Hay veces que el Señor conoce que uno va enalteciéndose, que uno vaya creyéndose que es la gran cosa. Y hay veces que el Señor permite que venga aquel aguijón, que venga aquel problema, que venga aquella prueba, para que uno entienda que sin Él uno nada es. Vea que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Dónde? En mi espíritu. ¿Un aguijón dónde? El aguijón nunca vendrá en el espíritu, nunca. El aguijón siempre vendrá en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que en el espíritu nunca debes de perder la paz, que en el espíritu nunca debes de perder la fe, que en el espíritu nunca debes de perder la confianza, que en el espíritu nunca debes de perder la mansedumbre, que en el espíritu nunca debes de perder el amor. En el espíritu debes de estar completo, lleno, satisfecho y en paz, sin nada que te haga falta, porque el enemigo no puede tocar el terreno del espíritu, no puede alargar su mano, no tiene acceso, no tiene libertad, no tiene oportunidad, no puede meterse en el terreno del espíritu, no puede, pero sí puede tocar el terreno de la carne. Pablo, el ungido del Señor, tremendo siervo, apóstol, un hombre que pocos como él, un hombre que tuvo experiencias y una verdadera espiritualidad.
verdadera espiritualidad, verdaderas experiencias, verdadera revelación. Este hombre también llegó un aguijón y también el diablo lo andaba ahí aguijoneando. Imagínese, si a él lo traía el diablo ahí cortito, ¿cómo cree que puede venir el enemigo a querer aguijonearlo a uno? Pues claro que puede venir. ¿A qué área? A la carne. A la carne, pero debemos de tener confianza en esto, que el enemigo no puede tocarte si no es permitido por Dios. Cuando llegó el enemigo delante del Señor, allá en Job capítulo 1, dice que le dijo: ¿de dónde vienes, Satanás? Pues de rondear la tierra y de andar por ella. ¿Y has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Pues sí, pues todo le das, lo cubres, lo proteges. No lo puedo tocar, nada de él puedo tocar porque lo tienes cubierto. Pero déjame que lo toque, a ver si no te maldice, a ver si no te niega, a ver si no te rechaza. Está bien, tócalo, pero no toque su alma. Ay, tócalo, pues quítale lo que tiene, a ver si es cierto, para que veas que todavía me glorificará. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo pudo quitarle a Job, le pudo quitar sus hijos, le pudo quitar su familia, le pudo quitar su salud, le pudo quitar todo lo que le quitó, solamente porque Dios le dio permiso. Y si Dios le dio permiso, es porque Dios lo iba a bendecir, lo iba a fortalecer, lo iba a capacitar. Porque la Biblia dice: Dios no da pruebas más grandes de las que podemos soportar, y juntamente con la prueba nos da la salida para que salgamos como vencedores, para que triunfemos en el problema. Por grande que sea, ten confianza en Dios, que si el enemigo tiene un acceso a tu vida, es porque Dios se lo está permitiendo para fortalecerte, para equiparte, para perfeccionarte, para hacer algo en tu vida. Está queriendo trabajar en tu vida, y trabajando en tu vida te va a perfeccionar. Y dice: cuando Dios me haya probado, saldré como el oro refinado en fuego, saldré como la plata limpia. Saldrás purificado, saldrás bendecido, saldrás como un vencedor, saldrás con autoridad, con libertad, con presencia santa de Dios, con un cántico nuevo en tus labios y con alabanza para nuestro Dios, con agradecimiento y bendiciones nuevas para Él. Bendito el nombre del Señor. El enemigo no puede tocarte si Dios no le da la libertad. Y si Dios le da la libertad, es porque Dios conoce, te capacita, te prepara para que puedas soportar aquello y puedas ser transformado, purificado a través de la prueba. La prueba te purifica como el oro es purificado por el fuego. La prueba te purifica. Si estás siendo probado, no te quejes. Dile: Señor, gracias, me duele la carne, siento esto en la carne, tengo este problema en la carne, resiento en mi carne, me siento débil en mi carne, Señor, pero algo estás haciendo tú. A lo mejor me quieres tumbar ese carácter malo que tengo y por eso estás permitiendo que pase esto. A lo mejor me quieres quitar esa impaciencia que tengo y me quieres hacer paciente, una paciencia de acero me quieres dar. Señor, tú sabes lo que estás haciendo, pero confianza tengo en que tú, Señor, no me darás cargas más pesadas de lo que puedo sobrellevar, y que juntamente con la prueba me vas a dar la salida. Tengo confianza, Señor, que la obra que has comenzado en mí la vas a terminar, la vas a perfeccionar, vas a acabar tu obra hasta el día de tu venida. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Estamos comprendiendo qué dice el Señor a través de Pablo. En el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El aguijón viene en la carne, el problema viene en la carne, la provocación viene en la carne, el dolor viene en la carne, la duda viene en la carne, la ira, el enojo viene en la carne, la enfermedad viene en la carne. Todo lo que puede venir, todo el ataque que venga a tu vida, si es un ataque espiritual, todo ataque viene a tu carne, viene a tu carne. Dios obra de adentro para afuera, el enemigo obra de afuera para adentro. Dios obra de tu espíritu para afuera, dándote victorias y bendiciones. El enemigo obra de la carne para adentro, llegando a tus emociones, a tu mente, y queriendo controlarte y estorbarte y quitarte la bendición de Dios. Entonces dice el apóstol que le fue dado un aguijón en su carne. ¿Y por qué le fue dado este aguijón? Dice:
para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Pero vean lo que dice el verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo. Hermano, ¿qué hago en esa debilidad? ¿Qué hago en la lucha? ¿Qué hago cuando el diablo me aguijonea en la carne? ¿Cómo obtengo la victoria? Me duele, hermano. A Pablo también le dolía. A Pablo también le dolía. Sea un ataque espiritual de un problema que tengas en tu familia, sea un ataque de duda, sea un ataque de enfermedad, lo que sea, lo que venga a tu vida. Cuando viene a tu carne y duele, a todos nos duele. Pero dice que Pablo clamó: Señor, 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 quítame este aguijón. Y Dios le dijo: hijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, eso fue lo que le dijo. Le dijo: hijo, no vas a vivir solamente de la respuesta que yo traiga solucionando tu problema en la carne. No esperes que Dios siempre truene sus dedos y haga que desaparezca tu problema, y sea esa la única manera como te sientas libre y bendecido y amado y atendido por Dios. No, dice Dios, tienes que aprender a hacer lo que hizo el Señor en aquella tentación. Él sentía hambre, pero a pesar del hambre que sentía, dijo: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo recibió la misma respuesta. Le dijo el Señor: ¿sabes qué, Pablo? Ya te oí las 3 veces, pero tú estás queriendo, Pablo, una respuesta humana, física, y vendrá a su tiempo. Pero antes de que venga esa respuesta, quiero enseñarte a tener la victoria sin necesidad de que mires nada, sin necesidad de que dejes de sentir el aguijón, sin necesidad de que desaparezca tu problema. Puedes tener la victoria antes de que desaparezca tu problema, antes de que desaparezca tu enfermedad, antes de que se acaben los problemas en tu matrimonio, antes de que sean salvos tus hijos, antes de que tu esposo se convierta. Antes de todo eso puedes tener la victoria. ¿Y cómo, hermano? El Señor le dijo a Pablo: Pablo, ya no estés mirando a la carne, ya no te centres en la carne, deja la carne a un lado. ¿Y qué hago, Señor? Pues pásate al Espíritu, pues vive por la palabra. Pues mira, bástate en mi gracia. Deja que mi presencia te abrigue, te arrope. Deja que mi paz llene tu corazón. Deja que mi palabra sea tu alimento, te sacie, te llene. Bástate en mi gracia. Deja que mi gracia fluya en ti. Deja que mi gracia se perfeccione en ti. Deja que mi gracia se desarrolle en ti. Dale lugar a mi gracia. Si te estoy permitiendo pasar por ese aguijón, es para que conozcas mi gracia. De otra manera no conocerías mi gracia, no conocerías mi poder en la debilidad, no conocerías que aunque te sientas débil en tu carne, serás fuerte. Dijo Pablo: me he dado cuenta de una cosa, a través de estos aguijones me doy cuenta que entre más débil soy, es cuando más fuerte soy. ¿Pero por qué? ¿Cómo, Pablo? Entre más débil eres, ¿cómo vas a ser fuerte? Es que entre más débil estoy en mi carne, más reposa sobre mí el poder de Cristo. Si yo no me puedo sostener solo, Él me sostendrá. Si yo no me puedo sanar solo, Él me sanará. Si yo no puedo con este desánimo solo, Él me ayudará. Deja que el poder de Cristo repose sobre esa debilidad. Que la gracia de Cristo te inunde. Que la gracia de Cristo te cubra. Que la gracia de Cristo te sumerja. La gracia de Cristo es la palabra de Cristo. La gracia de Cristo es la presencia de Cristo. La gracia de Cristo es el Espíritu de Cristo. Es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu, es estar en ese terreno. Nada tendrá efecto, porque la gracia de Cristo es como una anestesia para la carne. La carne te duele y sientes esto. Entre más te enfocas en el dolor y en la carne, más te va a doler y más te va a aguijonear el diablo. Pero cuando haces a un ladito la carne, hermano, pero es que ya no aguanto este hombre, ya no aguanto esta mujer, ya no aguanto estos muchachos rebeldes, ya no. Métete en el Espíritu
para que no sientas el aguijón del diablo. El diablo está usando un medio para aguijonearte, para descontrolarte, para turbarte y para confundirte y acabar con tu vida. Pero si tú quieres, si no quieres sentir esos efectos, métete en el Espíritu, métete en la gracia, en la palabra de Dios, y deja que esa palabra corra por tu ser. Será como una anestesia, será el pan que te sustentará, será el agua de vida que saciará tu sed, será lo que te sostendrá, como mirando al invisible. Estarás mirando, estarás con la mira puesta en el galardón. Dice la palabra que los hombres del ayer, Moisés y Abraham, dice que se sostuvieron como mirando al invisible. No la carne, el invisible. Y dice que tenían puesta la mira en el galardón. Tú tienes que tener puesta la mira en el galardón. El galardón es tu sanidad. El galardón es tu familia restaurada. El galardón son tus hijos salvos, tu esposo convertido. El galardón es que haya paz en tu hogar. El galardón es la bendición plena y completa de Dios sobre tu vida, hermano. Pero mire cómo es este hombre. No lo mires como es. Pon tu mira en el galardón. Dile: Señor, Él es así ahorita, pero no me voy a dejar mover por lo que Él es. Voy a mirar al galardón, voy a mirar lo que Él va a hacer. Un día va a ser tu siervo, un día te va a servir, un día te va a honrar. Voy a mirar al galardón, Señor. Un día voy a mirar la obra hecha en este hombre, pero me voy a mantener en el Espíritu, no gritándole, ni condenándolo, ni acusándolo. Porque hay mujeres que tienen esposos y el esposo está un poco descuidado. Quizás no es muy espiritual, quizás no busca mucho de Dios. Apenas va el pobre caminando con fuerza, viene a la iglesia. Y hay mujeres que lo presionan y lo critican, y ándale, y que tú, y que no oyes, y que mira que tú eres la cabeza y que tienes que hacerlo. Y comienzan a hablarle de esa manera y no le ayudan. Lo hacen sentir menos muchas veces. Está bien que lo anime, pero de una manera positiva. Más que todo, mire al galardón. No mire lo que es ahorita que el hombre. Mire lo que va a hacer cuando Dios lo transforme, como Dios lo va a hacer. Mire lo que va y lo que usted quiere que llegue a ser. La promesa de Dios es que ese hombre tiene que ser un varón de Dios, un siervo de Dios, un hombre de Dios, con libertad, con testimonio, con autoridad de Dios. Y cuando usted mira el galardón, no va a comenzar a mirar lo que Él es ahorita, sino lo que Él va a hacer. No lo mire como ahorita. Dígale: hijo, para mí tú ya eres un tremendo siervo de Dios, y yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios va a hacer algo especial. Estoy mirando al galardón. Tengo la mira puesta en el galardón. No en lo pasajero, no en lo temporal, no en la reacción de la carne de este momento. ¿Sí me comprende? Entonces, Dios quiere que aprendamos a vivir por fe. Y la manera como uno soporta la aflicción en la carne, la aflicción, la provocación en la carne, porque viene la guerra en la carne, viene la provocación en la carne, viene el aguijón en la carne. Y como uno lo soporta, la única manera es que sea suficiente la gracia de Dios para uno. Bástate en mi gracia, que te sea suficiente mi gracia. Llénate de mi gracia, llénate de mí, de mi palabra, de mi espíritu, y verás cómo no vas a sentir tan fuerte aquel aguijón. Verás cómo se anestesia tu cuerpo. Imagínese usted Esteban, cuando estaba siendo apedreado, que predicaba la palabra y les hablaba la palabra con libertad a aquellos judíos. Y dice que se enojaron, se enfurecieron, agarraron piedras. Y antes de apedrearlo, dice que él dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Él miró aquello, óigame, cuando él miró aquello y lo comenzaron a apedrear, ¿qué iba a andar sintiendo las piedras? De un efecto grande. Estaba hipnotizado, estaba completamente tomado, anestesiado por la gracia de Dios. Estaba envuelto en el poder de Dios. Pudo resistir con libertad y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la gracia de Dios en él, la bendición de Dios en él, moviéndose, dándole reposo, dándole tranquilidad, dándole esperanza. Hermano, la gracia de Dios es suficiente para ayudarte, equiparte y capacitarte para enfrentarte al más grande problema que tengas. Es la fuerza más grande aún para enfrentarte a la misma muerte, como Esteban se enfrentó sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es una cobertura poderosa. No hay obstáculo que sea demasiado grande cuando vas con la gracia de Dios.
No hay problema. Que es que el problema aquí, que el problema allá, que el problema más allá. No importa el problema que sea. Si vas con la gracia de Dios, si vas en el Espíritu, nada será suficiente grande. Caerán a tus pies barreras, estorbos y problemas, y saldrás más que un vencedor de aquella necesidad, porque esa es la promesa de Cristo Jesús nuestro Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta preciosa y hermosa noche, en esta mañana. Aquí nos detenemos porque el tiempo se nos ha ido.